en vivo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para meditar en la palabra de Dios, meditar las lecturas de la Biblia que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir los textos para sábado 13 de julio del 2024. Nos acompaña Ruth, María Ruth, una hermanita de nuestro grupo de oración de Bosa. Y también nos van a acompañar los hermanos de Arborizadora Alta. Además de todos los hermanos que se reúnen con nosotros a través de esta plataforma de Zoom. Nuevamente, siempre gracias. Dios les bendiga por recibirnos, por dejarnos entrar en sus corazones, por dejarnos entrar en sus casas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga eh, por, por recibir la palabra de Dios a través nuestro. No pretendemos dar doctrina, no pretendemos ser los únicos. Pretendemos aportar un granito de arena. ¿Para qué? Para la construcción del evangelio y de la iglesia. Por favor, no se les olvide compartir este video con otras personas, compartirlo a través de las distintas plataformas de internet que hay, de las distintas aplicaciones, y siempre vamos también a agradecer y a bendecir a los hermanitos que nos colaboran económicamente para sostener este servicio. Padre, en el nombre santo de Jesús, bendecimos esas ofrendas, eh, si no generosas, sí amorosas, que nuestros hermanitos se disponen a compartir a través de nuestro Nequi. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Bueno, Ruquita, estamos en tus manos. Dios te bendiga por el servicio. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Normita. Papito Dios, te damos infinitas gracias. Nos unimos con un solo espíritu, con tu Espíritu Santo, un solo espíritu en esta comunidad. Y lo hacemos para tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre y Rey Celestial, te damos infinitas gracias porque estamos aquí, Señor, solamente porque tú colocas el anhelo en nuestro corazón, porque te amamos, Señor, y hoy la palabra también nos habla, Señor, del servicio, Señor, que aunque nosotros creamos, Señor, que no podemos, no es por nuestras fuerzas, amado Padre y Rey Celestial, sino es por la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, hoy como siempre, Señor, que tú nos dices y nos invitas al servicio, Señor, como lo dice la primera lectura, Señor, que podamos estar dispuestos, Señor, en cualquier momento. Señor, porque esa es la misión y ese es lo que tú quieres con cada uno de nosotros al ser llamados y elegidos, Señor. Gracias por elegirnos, Padre de amor. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque aunque nosotros no creamos en nosotros mismos, Señor, tú sí que crees en nosotros y miras el valor que tenemos, Señor. Gracias. Gracias porque nos abandonamos en tus manos, porque la obra es tuya, Señor. Y como lo dice el profeta Isaías, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos, amado Padre y Rey Celestial, en el nombre santo de Jesús. Amén. Con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, iniciamos entonces la lectura del día. Del libro de Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto, excelso. La orilla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy
perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto, tus labios ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin términos. El Señor reina vestido de majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor reina vestido de majestad. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos la unción del Santo Espíritu de Dios para que ilumine, así como lo dice el Evangelio hoy, la luz. Y la luz es nuestro Señor Jesucristo. La luz es la luz del Espíritu Santo. Que nos ilumine hoy para que podamos discernir es lo que el Señor quiere decirnos hoy, podamos compartirlo. En un momento de silencio, nos unimos en un solo espíritu. Bueno, hermanitos,
¿Quién quiere iniciar compartiendo lo que el Señor hoy le ha puesto en su corazón? Yo, Ruthcita. Sigue, Dorita, por favor. Hoy, como en lo que ha sucedido, digamos, en toda la semana, el Señor nos pide claridad, de alguna manera compromiso y verdad. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Nosotros podemos tapar las cosas, pero tarde o temprano todo se sabe. Entonces, así como como digo yo, el Señor nos pide claridad, transparencia, no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestro cotidiano vivir. El que no guarda secretos, pues no tiene problemas, no. El que nada debe, nada teme, dice también algún refrán. Entonces, como yo entiendo que la Sagrada Palabra hoy nos habla, para mí es la claridad, la transparencia y pues es lo que siento como me habló la Sagrada Escritura hoy. Amén. Amén, Dorita, muchas gracias. María Nancy, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, así como toda esta semana a mí me ha hablado el Señor. Hoy último día de esta semana, la liturgia me sigue diciendo que Él me ha elegido, ha puesto su mirada sobre mí, sobre todos nosotros que estamos aquí, como me ha elegido a pesar de mí misma, a pesar de mi imperfección, y me ha formado, me ha dado autoridad y me ha enviado. Una autoridad que no es para mandar, sino una autoridad de servicio, una autoridad para hacer. Se te escucha entrecortado, Nancita. Como él, como apóstol, como que no va a ser fácil, pero ahí él está conmigo respaldándome. Y quisiera con esto irme a la primera lectura donde nos habla el profeta Isaías. Y especialmente dos ideas fundamentales. Primero, que él, pues dice, donde dice, yo de labios impuros, ver al Señor, ay de mí. Y luego, donde el mismo el profeta Isaías le dice al Señor, envíame a mí. Desafortunadamente, muchas veces nos quedamos con el ay de mí y nos llenamos de miedo. Y hoy quiero quedarme con el envíame a mí a pesar de ese miedo, porque pues el miedo no lo voy a dejar de sentir, pero que sea el envíame a mí ese querer misionero, el que reina. Dice también en la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, y yo sé que el Señor, si el Señor se fija en mí, no quiero llenarme de miedo, porque porque nos llenamos de miedo y no de gratitud. Decía Ruquita ahorita en la oración, que gracias Señor porque nos has elegido, porque aquí nos tienes. Gracias Señor, que sea eso que llegue y que llene nuestro corazón y que nos empuje, que sea ese motor que nos envía, porque muy a pesar de nosotros mismos el Señor nos ha elegido. ¿Por qué? Ya dejemos de preguntarnos por qué, dejemos de permitir que el miedo o la excusitis sea el que reine en nuestras vidas y permitamos que sea ese amor, esa pasión, esa gratitud y que el Señor bendiga, purifique como lo hizo con Isaías, nuestros labios, nuestros pasos, todo nuestro ser para realmente de corazón ir a la acción y decir, envíame a mí, Señor, envíame a mí, no solo con decisión, sino con determinación, porque yo puedo decidirlo, pero sigo ahí sin hacer nada, con determinación, ir a la acción, sentirme completamente respaldada por el Señor e ir a la acción, porque es que no depende de mí, depende de Él. Lo que tengo que hacer es decidirme, ser dócil y dejar que el Señor obre en mí maravillas para que seamos muchos, muchos más enamorados del Señor.
Muchísimas gracias. A ti, mi Nancita. Miseli, buenos días. Sigue, por favor. Gracias, Ruquita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, maravilloso este encuentro. Todos los días nosotros, como se dice, estamos luchando, estamos batallando, porque esta semana el Señor nos ha dado ejemplo de confianza. Y continuamos hoy, y eso lo sigo viendo a través del Santo Evangelio. Cómo el Señor nos enseña a que nosotros miremos todas las situaciones adversas y sin tener miedo, porque es lo que el Señor nos está enseñando aquí. No le tengamos miedo a todo aquello que quiere destruirnos, porque hay que tener esa confianza. Aquí nos está diciendo también que no solamente el que hace como el mal, el que hace o el que lleva, digamos, o incita más bien al camino del mal, ese podrá matar el cuerpo, que es la materia que podrá hacer, pero el alma no. Eso es lo que nos está enseñando hoy el Evangelio. ¿Por qué? Porque podrán llevarse el cuerpo a la maldición, podrán llevar todo eso, pero cuando nosotros tenemos esa confianza plena en el Señor, nosotros, por el contrario, vamos a tener la fuerza de su Santo Espíritu. Aquí nos está dando un pequeño ejemplo. Nosotros valemos más que un par de gorriones, como lo está diciendo aquí el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha regalado a nosotros carismas, nos ha regalado dones, bendiciones naturales, sobrenaturales, y nosotros las debemos defender por sobre todo, porque el Señor nos está diciendo acá que un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Nos está enseñando humildad, nos está enseñando perseverancia y ante todo ser como fieles, esa fidelidad que el Señor nos ha entregado, porque nosotros sabemos que Él es el que nos está respaldando en todo momento y sobre todo en aquellos momentos en los cuales el mal quiere hacernos caer y entorpecer. Qué maravilloso encontramos también en la primera lectura del libro de Isaías, cómo Isaías, temeroso, siendo un hombre de piedad, un hombre de entrega, un hombre tan sincero en el Señor, y siente ese miedo, pero el miedo no es un miedo de cobardía, por el contrario, él se siente como indigno de ver al Señor en esa visión donde el Señor le muestra su gloria, donde lo atrae, donde como se dice, le muestra quién es el Señor y qué espera de su hijo Isaías. Es maravilloso ver porque este encuentro también nos enseña a nosotros cómo reconocer al Señor, cómo lo debemos atraer, porque el Señor nos busca y nosotros somos los que tenemos que salir al encuentro del Señor, porque Él es el que nos busca. Qué maravillosa enseñanza nos deja hoy Isaías. Aquí ya perdemos el miedo y por el contrario, ganamos tanta dicha y tanta felicidad cuando hemos reconocido al Señor, como cuando lo hemos escuchado. Y a través del Salmo, ¿qué nos enseña el salmista? Acá la imagen del Señor, de lo que Isaías muestra, esa majestad, cómo reina el Señor, cómo el mundo debe percibirlo y nuestra mente humana también debemos acogernos a esa imagen que describe Isaías, cómo encontrarnos con el Señor, tener esa seguridad y esa firmeza que es Él el que está reinando, que es Él el que nos está guiando y que es Él el que siempre nos lleva en esa confianza que nos ha entregado, de esa fidelidad para que nosotros también seamos firmes en este caminar. Amén. Gracias, Ruquita. A ti, Miseli. ¿Alguien más de mis hermanitos quiere compartir? Sí, señor. Muy buenos días para todos los hermanitos. Sí, hoy a través de su palabra nos sigue invitando. Yo siento el llamado del Señor que nos sigue invitando a decir, no tengan miedo, siga esparciendo mi palabra, sigan llevando todos a donde yo te coloque a llevar, a dar, a conocer mi palabra. Y que Jesús Él no nos está engañando.
Él no nos engaña, Él nos dice que Él nos ama tanto, pero que nosotros podemos correr la misma suerte que Él corrió, que nos van a, como dice su palabra, van a juzgar, nos van a hacer, podemos correr la suerte hasta la muerte, como Él la sufrió, pero que Él con su amor, con su misericordia, Él nos va a respaldar, que no tengamos miedo, que lo demos todo por Él, que así como dice el Salmo, el Señor reina vestido de majestad. El Señor está revestido, Él nos ha revestido a cada uno de nosotros. Nos ha dado esa gracia, ese vestido del Espíritu Santo, con ese fuego, y es el que nos da verdaderamente esa fortaleza, esa gracia para nosotros poder enfrentar al mundo, para poder enfrentar la adversidad, al enemigo, a la bestia. Llámese como se llame, Él es el que nos va a dar esa gracia, esa fortaleza, y como Él mismo lo dice, no hay nada escondido que no llegue a saberse, nada en la oscuridad que no salga a la luz. Entonces nos invita a ser limpios, transparentes, que lo sigamos con ese amor que Él nos ha enseñado, con esa fortaleza que ha sembrado en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Ruquita. A ti, Amparito. ¿Alguien más? Escuchaba yo. Sí, buenos días, bendiciones para todos. María Elena, muy buenos días, Buenos bienvenida. días. Amén, lo mismo. En el Evangelio vemos cómo el Señor dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Este trozo del Evangelio yo lo enfocaría mucho en las amistades, porque creemos que es amigo aquel que nos incita a los placeres del mundo, y no, verdaderamente el amigo es el que lo corrige a uno y el que le hace ver que uno está de pronto cayendo en un error. ¿Cuántos errores se cometen cuando se adoran más a las personas del mundo, a los artistas, a, bueno, diferentes personalidades que se vuelven dioses para la humanidad? Y debemos siempre recordar que el único y verdadero Dios es el Señor Jesucristo en las tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y repito, el amigo es el que verdaderamente lo lleva a uno por el buen camino, el que le dice, el que lo aconseja bien. Y teniendo a Dios en el corazón, pues afrontaremos las vicisitudes de la vida, las situaciones difíciles y todo, pero verdaderamente debemos pedirle al Señor discernimiento para saber quién es la persona que verdaderamente nos conviene como confidente o como, valga la redundancia, amigo. Dice la palabra del Señor que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, y eso es muy, muy, muy real, porque son muy, muy escasitos los verdaderos amigos. Dios los bendiga. Amén, María Elena, muchas gracias. No veo más manitas levantadas. Voy a dar mi discernimiento. Bueno, aquí en el Evangelio dice el Señor: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. Entonces, aquí la palabra yo creo que está llamada a decir para cada uno de nosotros, y yo pensaba o pienso, ¿qué podemos esperar nosotros? Siempre el Señor nos ha dicho, ustedes van a sufrir, ustedes por mí, por llevar mi palabra, van a pasar por esto, van a pasar por aquello. Y aquí yo creo que el Señor nos está diciendo, si al maestro, si al dueño de la casa, ¿y quién es el dueño de la casa? Pues el Señor. Lo llamaron Belcebú, recordemos nosotros, que si hacía los milagros, decían los líderes religiosos, era porque era por medio de Belcebú que hacía los milagros, o sea, estaban
no creían y además, aparte de eso, también el Señor nos dice que no habrá pecado más grande que no se pueda, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, pero el pecado al Espíritu Santo, al no creer nosotros que es el Señor, es el pecado que no se puede perdonar. Y aquí nosotros podemos pensar que nosotros no somos más que Jesús, no somos más que Dios, no somos más que el Señor. Y si al Señor le pasó todo esto, ¿qué más podemos esperar nosotros? Y hoy nos habla la palabra de no tengan miedo. O sea, aquí el Señor nos está explicando qué nos va a pasar, qué puede suceder en el caso de que nosotros lo sigamos a Él. Pero también aquí nos está dando, como siempre, promesas y sabemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios sí está en nosotros, o sea, ¿cómo hicieron los apóstoles para poder, después de estar escondidos, después de la muerte del Señor, estar escondidos y llega el Espíritu Santo de Dios y salen con esa fuerza, salen con esa disposición, salen y a la luz del día no les importó si los maltrataban, si les pegaban, si los encarcelaban, todo eso nosotros en la palabra lo sabemos. Entonces, yo creo que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros, aunque tengamos miedos, como lo decía María Nancy en la intervención, en el compartir, es lógico que cada uno de nosotros tengamos miedos, pero ¿qué es lo que hace que nosotros podamos superar esos miedos para poder hacer como lo dice en la primera lectura Isaías? Que nosotros podamos revestirnos de la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para poder anunciar lo que hay en la oscuridad de nuestras vidas, en medio de todo lo que nosotros vivimos a diario, que no porque estemos aquí, porque sigamos al Señor, no hay oscuridades, claro que las hay, pero que nosotros sea la fuerza, la luz del Espíritu Santo de Dios quien salga y podamos nosotros hablar, Señor, hablar del Señor, que no nos avergoncemos, que nosotros es la fuerza, que nosotros como auténticos cristianos que decimos con nuestros labios y profesamos amar al Señor, servirle al Señor, entonces que nosotros sea la fuerza, que dejemos que la gracia la fortaleza del Espíritu Santo nos llene, que seamos coherentes nosotros, que lo que profesamos en Cristo Jesús, nosotros podamos salir a la luz del día y clamar sin miedo, decir que Jesús está vivo, que Jesús es el reino de Dios, ya está aquí, que está entre nosotros, que nosotros tengamos esa fuerza que sale de nuestras entrañas, porque es el amor y es la fuerza del Espíritu Santo el que hace posible que nosotros podamos hablar, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza. Que hablemos de la verdad, porque a eso, así dice Isaías. Si el Señor nos pide, porque nosotros sabemos que el Señor es dueño de todo, que es mejor dicho, es el Todopoderoso, pero el Señor no es porque no pueda hacer las cosas sin nosotros, pero tenemos que ser agradecidos de estar aquí, de ser llamados por el Señor, porque Él ve todo lo bueno que hay en nosotros y aunque nosotros que somos malos, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ser santos como Él es santo? Él nos lo pide en la Escritura, pues dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. A medida que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, vamos viviendo esa santidad, crecemos en santidad, crecemos en ese Espíritu de Dios, porque no hay otra forma. Si Él nos ha salvado, si Él nos ha restaurado, si Él nos ha perdonado, y así como en la primera lectura viene con carbones encendidos y toca nuestros labios, el Espíritu Santo no solamente toca nuestros labios, transforma nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, todo como lo dice San Pablo. Entonces, que sea la fuerza del Espíritu Santo que nosotros lo dejemos obrar, esa disposición, como lo decía Nancy. Y cuando nosotros nos abrimos y tenemos esa disposición, ahí, cuando dejamos actuar a Dios, ahí es cuando nosotros
Ya no somos nosotros, que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y que cada día nosotros querramos vivir y parecernos, vivir la vida del maestro, del dueño de la casa, que podamos vivir y nosotros parecernos más al Señor. Pero todo, esta invitación que nos hace el Señor, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor, pues que tengamos esa disposición. Y que no temamos. Ahí, después de tener esa fuerza del Espíritu Santo, como lo hicieron los apóstoles, los primeros cristianos, que nosotros podamos también decir, no, o sea, sentir sobre todo, no temer a lo que nos vaya a suceder. ¿Qué es lo que no? Yo creo que aquí, hoy, ahorita en este momento pienso, yo creo que debemos temerle a no amar al Señor, a no servirle al Señor. Yo creo que ese sería el mayor temor, como lo dice el don. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor a Dios es no amarlo, que el Señor se separe de nosotros, que el Señor no esté con nosotros. Yo creo que a eso sí debemos temerle nosotros. Que ese, que matan el cuerpo, pues claro, pues además, si no nos matan aquí, yo pienso, siempre nos vamos a morir, este cuerpo se va a destruir. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Pues que hay una vida eterna, que el creyente nosotros como hijos de Dios, porque eso es lo que somos, hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amar al Padre, amar al Señor, porque si Él nos amó primero, si Él ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros, lo mínimo que nosotros podemos tener es amor por Él y sobre todo agradecimiento. Agradecimiento de abrir los ojos, de hablar, de estar aquí de pie, de poder despertarnos, o sea, agradecimiento por todo, porque aquí también lo dice la palabra, no se venden los gorriones, en otra versión de la Biblia también dice, no se venden los pajarillos por moneditas, también nos dice que ninguno cae sin la voluntad del Padre. Aquí veo yo ese Padre providente que siempre está pendiente de nosotros. ¿A qué le tenemos miedo nosotros cuando conocemos el amor del Padre? ¿A qué le tenemos nosotros miedo cuando vemos que entregó a su Hijo para que fuéramos salvados, para que fuéramos restaurados, para que fuéramos llenos del Espíritu Santo de Dios, que fuéramos sus hijos? ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, si cuida de nosotros, si vemos a ese Padre providente en nuestras vidas, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿quién puede contar nuestros cabellos? ¿Quién puede contar las arenas del mar? ¿Quién puede? Si es pues el dueño de la casa, el creador, Dios que nos creó, Dios que hizo todo. Y entonces, ¿cómo no podemos nosotros vivir agradecidos con el Señor? No tengamos miedo. Si Él cuida de cada uno de nosotros, cuida de su creación, Él cuida de todo, ese Padre tiene todo bajo control. Yo siempre digo, Él todo lo tiene bajo control. Y aún en medio de nuestros miedos, y aún en medio de nuestras angustias, y aún en medio de las persecuciones, porque aquí van a haber persecuciones, no solamente de afuera, sino las persecuciones de adentro, y eso lo sabemos cada uno de nosotros aquí. Entonces, yo creo que aquí hoy es la confianza puesta en el Señor. Y eso solamente es por medio de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Que que permanezcamos nosotros de verdad tranquilos en medio de las circunstancias y sobre todo en ese abandono al Señor. En ese abandono de que saber que aunque nosotros estemos pasando por pruebas, la misericordia de Dios está por encima de todas las cosas y que descansemos en Él. Él es un Padre lleno de bondad, de misericordia, de amor infinito. Y para los que le amamos, ahí se reconoce. El que ama al Señor, pues tiene esa confianza puesta, los miedos van a existir, pero ahí estamos nosotros. Que la fuerza del Espíritu Santo hoy sea lo que nosotros nos llene, nos impulse de verdad al servicio, como lo dice Isaías, estar dispuestos ahí al servicio.
a llevar esas buenas nuevas, porque en realidad para eso es que fuimos llamados, para eso fuimos enviados, y para eso aquí Isaías le dice al Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Llevar las buenas noticias del Señor a todos los hombres, como lo dice la palabra, a todos los confines del mundo. Eso es lo que la palabra me dice hoy, entonces le doy la palabra a Normita. Normita, muy buenos días, sigue por favor. Gracias, Roquita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Ustedes saben que parte de mi servicio aquí con ustedes, pues en la liturgia no es volver a repetir las ideas que ya hemos compartido, sino precisamente de pronto aportar un punto de vista diferente. Y así pues entre todos nos enriquecemos, entre todos aportamos y unos aportan una cosa y otros aportan otra y entre todos nos ayudamos. En el Evangelio de hoy yo veo la estrategia del mundo y es el miedo. El miedo como una estrategia de poder, una estrategia de manipulación, una estrategia de control. El miedo se utiliza de muchas formas. El miedo a través de la exigencia, a través de la amenaza, a través de la imposición. Pues el miedo se utiliza de muchas maneras y creo que se utiliza en muchos ambientes, en muchas áreas de la vida, en el área política. La estrategia del miedo es terrible, la amenaza, ¿no? Un ejemplo, un periodista habla de un político y enseguida la están llamando a amenazarla, es una estrategia, o lo están llamando a amenazarlo. Son estrategias de poder y son estrategias de miedo. Pero eso pues en las altas esferas y también en la casa. Miren nosotros los padres de familia cómo toda la vida hemos utilizado estrategias de miedo. Si usted no me hace caso, va a pasar esto. Si usted no me obedece, va a pasar esto. Y desafortunadamente el mal utiliza el miedo como una estrategia terrible. Como por ejemplo cuando una persona está abusando de otra y le dice que si habla, pues la va a matar. O algo parecido. O le va a matar a sus seres queridos. Y eso, y eso me lleva a pensar en algo, y es el apego tan grande que tenemos a la vida, a nuestra vida. Nos hemos apegado y uno le pregunta a la gente, ¿usted qué es lo que más ama? Y usted dice la vida. ¿Qué es lo que usted más agradece? La vida. ¿Qué es lo que usted más valora? La vida. Pero resulta que esta vida sin Dios no tiene sentido. Es totalmente pasajera. Recuerden la canción que dice que, pues por un lado que nadie es eterno en el mundo, pero por otro lado dice que en esta vida todo se acaba. La vida es nada, todo se acaba. Pero como estamos tan apegados a la vida y el mundo lo sabe y el mal lo sabe, entonces utiliza esa estrategia para manipular, para controlar. Ahora, cuando una persona ha tenido una revelación de Dios, cuando una persona ha tenido un encuentro personal con el amor de Dios, cuando una persona ha logrado darse cuenta, ha logrado entender por una gracia sobrenatural que esta vida es pasajera y que lo que realmente cuenta es la vida eterna, pierde el miedo. Cuando nos damos cuenta que Dios nos ha escogido y nos ha llamado, como lo decía Nancy, no el por qué, sino el para qué, para vivir eternamente. Como les decía a ustedes la semana pasada o antepasada, vuelve la esperanza a nuestras vidas, vuelve la confianza a nuestras vidas. Entonces, aquellos que
nos quieren manipular a través del miedo, que nos quieren controlar, que nos quieren someter a través del miedo, pierden el poder. Tenían el poder porque nos manipulaban a través del miedo que teníamos de perder lo más valioso, de perder lo más hermoso, lo más grande. Este evangelio o la palabra de hoy también aplicaría un poquito a aquella parte del evangelio que dice, el que pierda su vida por mí la salvará, pero el que salve su vida la perderá. Entonces, uno comienza a sopesar y a decir, a ver, ¿qué es más importante? Vivir 5, 10, 15, 20 años aquí en este mundo, proteger esta vida o arriesgar esta vida que es tan corta y tan pequeña para tener vida eterna en la presencia de Dios. Cuando a uno le pasa eso, a uno ya no le importa esta vida y a uno dice, háganle. Todos tenemos que morir. Si el Señor es más, recuerden ustedes que nuestras vidas están en las manos de Dios. Recuerden ustedes que dice el Salmo 139, si no estoy mal, que nuestros días están contados. Es decir, si mi vida está en las manos de Dios, si nuestras vidas están en las manos de Dios, el que amenace con quitarnos la vida o el que amenace de meternos miedo de alguna manera, pierde el tiempo. ¿Y saben por qué pierde el tiempo? Porque el que ha tenido la revelación de Dios sabe que Dios está por encima de todas las cosas. Repito, sabe que Dios está por encima de todas las cosas. A mí alguien me puede disparar y lo han hecho. A mí alguien me puede disparar a quemarropa, a querer matarme. Pero si mi vida está en las manos de Dios, si Dios ha contado los días de mi vida y sabe que ese día tiene que terminar mi vida, bendito y alabado sea Dios. Pero si en la cuenta de Dios, en las cuentas de Dios, todavía no ha de terminar mi vida, pues todavía no termina. Entonces ya no me da miedo. Yo quiero contarles un testimonio, recordarles a la comunión testimonio de los hermanos que no nos conocen un testimonio. Nos habíamos preparado con un grupo de misioneros para ir a Semana Santa, no recuerdo sinceramente, tal vez, o Navidad, una misión. El sacerdote nos llama y nos dice, no puede haber misión. ¿Por qué? Porque el comandante guerrillero no deja que los misioneros vayan a esa región, a ese sector. Nosotros ya nos habíamos preparado, hicimos un ayuno de 7 días, oramos, le pedimos al Señor que nos hablara, que nos mostrara qué era lo que Dios quería, no lo que los hombres querían, no lo que el comandante guerrillero quería, no lo que el sacerdote quería, no lo que nosotros queríamos, lo que Dios quería. Y en esos 7 días de ayuno solamente recibimos una palabra muy cortica, una frase muy cortica, una revelación muy cortica. No tendrán que derramar una sola gota de sangre. Y esa frase nos dio fuerza. Llamé al sacerdote y le dije, padre, sí hay misión. ¿Cómo así, Norman? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, miren, porque el Señor dijo, no tendrán que derramar una sola gota de sangre. El sacerdote fue, habló con el comandante guerrillero y el comandante guerrillero aceptó que los misioneros fuéramos. No tuvimos que derramar ni una sola gota de sangre. Nos encontramos con la guerrilla, sí, yo personalmente me encontré con un grupo como de, no sé, 100, 120 guerrilleros. Cuando uno está seguro de que la vida de uno está en las manos de Dios, uno se vuelve imparable. Cuando uno está lleno de miedo, cualquier cosa lo para, cualquier cosa lo detiene y cualquier cosa, cualquier excusa sirve.
Pero cuando uno ya no tiene miedo, porque ya no tiene que tenerle miedo al hombre, porque ya no tiene que tenerle miedo a las balas, porque ya no tiene que tenerle miedo al título o al cargo o a la autoridad del otro. Cuando uno ya no tiene miedo, cuando uno se da cuenta de que realmente la vida de uno está en las manos de Dios, todo lo demás le resbala. Al mundo no le conviene que usted sepa esto, mi hermana, mi hermano. Al mundo no le conviene. Porque vuelvo y digo, esa es una estrategia del mundo. Esa es la estrategia del mal. Hacernos creer que ellos son todopoderosos. Pero nosotros sabemos que solamente hay uno que es todopoderoso. Nuestro Dios, nuestro Señor. Aquel que levantó a Jesucristo de la tumba. Aquel que nos ofrece y nos propone vida eterna, salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué tienen que ver la primera lectura con el Evangelio? Pues que Isaías ha tenido una revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha visto? Isaías ha visto. Isaías ha visto la vida eterna. Eso fue lo que lo que Isaías vio. Vio la vida eterna. Y comenzó a degustar de ella y a disfrutar de ella. Y entonces ya lo terreno, es más, si nos llegaran a matar, nos hacen un favor. Por ahí en otra parte, San Pablo dice, ya ya pudiera estar yo en el cielo, contemplando a mi Señor, alabándolo y adorándolo. Pero pues tengo que estar aquí todavía sirviéndole, predicando, misionando, haciendo lo que tengo que hacer. El mal no sabe que para nosotros morir es ganancia. El mal no sabe que para nosotros arriesgar la vida ya no nos da miedo. El mal no lo sabe. Y por eso nos van a tratar de seguir manipulando de esas maneras, de muchas maneras. Pero repito, el que ha tenido un encuentro personal con el amor de Dios, el que ha tenido un encuentro personal con el amor de Cristo, el que ha tenido una revelación de Dios. Miren la diferencia tan grande que hay entre el que tiene el conocimiento y el que tiene la experiencia. Hay una diferencia garrafal. Hoy en día hay muchas personas que tienen conocimiento, son teólogos, son biblistas, se formaron en la universidad, adquirieron un título, a lo mejor hasta fueron consagrados. Bueno, no sé, tienen todo lo que desde el punto de vista humano se requiere, pero no tienen una experiencia. Ahora, qué bonito es cuando no solamente se tiene la formación intelectual, sino que también se tiene la revelación espiritual. Qué bonito es, qué buen complemento. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y bueno es lo otro sin dejar de hacer lo uno. Yo no estoy diciendo que es más importante o más valioso o solamente es importante tener una revelación de Dios y entonces usted no se forme y entonces usted no se capacite y entonces usted no se prepare. No, yo no estoy diciendo eso porque aparecerá más de uno que de pronto ahorita si escucha esta liturgia, que puede estar por allá haciendo cosquillitas el corazón, que puede estar molestando, le puede estar incomodando lo que estoy diciendo. No, a mí me parece importantísima la formación y por eso me formé. Pero me parece también muy importante y tal vez más importante la revelación. De nada sirve tener el conocimiento, de nada sirve tener el título y de nada sirve tener el cargo si no se tiene una experiencia con un Dios vivo, con un Dios resucitado, con un Dios glorificado. Porque eso es lo que a mí me da garantía de que yo también voy a vivir eternamente. Porque sé que Dios es fiel, porque sé que mi vida está en sus manos y nadie me la podrá quitar. Así de sencillo. Nada ni nadie me la podrá quitar si Dios no lo quiere. Les repito, mis hermanos, personalmente, a mí me han dado bala y le doy gracias a Dios porque aquí estoy vivito, porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios y nada ni nadie me la puede quitar. Pueden juzgarme, pueden criticarme, pueden hablar mal de mí, pueden decir lo que quieran, no me importa, porque mi vida no está en las manos de los hombres, porque mi vida no está en las críticas, murmuraciones o conceptos de los hombres. No, mi vida está en las manos de Dios.
Dios de amor, Dios de misericordia, Dios fiel, Dios eterno. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, Normita. Muchísimas gracias. Papito Dios, te damos infinitas gracias. Pedimos la ayuda, Señor, de tu Santo Espíritu para que acrecientes ese amor, que lo podamos vivir intensamente, que lo podamos experienciar, Señor, ese amor por ti. Señor, hoy te pedimos renueva nuestra fe y nuestra confianza en ti y que podamos, por medio de tu Espíritu, no tener miedo, Señor. Ningún miedo, ninguna situación que nos aparte de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Ilumina, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras vidas. Ilumina, Señor, esta iglesia. Ilumina, Señor, esta comunidad misionera, Señor. Guíalos, Espíritu Santo, guíanos, Señor, que para poder nosotros en esta escucha de tu palabra, Señor, ser coherentes, Señor, con lo que tú nos hablas, con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros hablamos, Señor. Señor, llena nuestro corazón, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra, así como lo dice la primera lectura, como lo dijo Isaías, que podamos nosotros también decirlo, Señor. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, hermosa Madre, Reina del cielo, tú, Madre preciosa, que eres la primera misionera, la que llevó a Cristo en su corazón, en sus entrañas, y saliste corriendo, mamita, al servicio, que podamos nosotros imitarte, Madre de amor, intercede por cada uno de nosotros hoy, mamita linda. Gracias te damos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos tocados con la misma unción que fuiste tocada tú y aprendamos a dar ese sí incondicional. Amén. Amén. Para que Para por la que gracia del Espíritu Santo, el amor eche fuera el temor. Amén. Para que confiemos en el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Para que seamos testigos de tu amor por la gracia de tu Santo Espíritu, la gracia de tu amor, la gracia de tu bondad, de tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Amén. Para que tengamos presente ese encuentro personal con el Señor y tengamos la autoridad, dejemos el miedo de ser testimonios para otros. Amén. Nancita, ¿es posible alguien que me colabore con las diapositivas? Bueno, hermanito, les damos infinitas gracias a Papito Dios por este encuentro, este nuevo encuentro. Que todo sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su perseverancia, por ese sí que le damos al Señor todos los días, por ese servicio. Porque sabemos, Señor, que eres tú y que tú eres todo para nosotros, Señor. Entendemos, Señor, que nos amas, que tu misericordia es infinita. Los invitamos entonces mañana, liturgia de la palabra, 8 de la mañana, 3 de la tarde, hoy también invitados a la oración de intercesión en comunidad, también por el Zoom. Hoy, como todos los días, oramos en la oración de intercesión. Los invitamos también para que me recuerden el número del NECI para las ofrendas, única cuenta autorizada en esta comunidad, Fuentes de Misericordia. Como lo sabemos, somos una comunidad misionera, netamente misionera. Y nosotros tenemos esa cuenta única autorizada para las ofrendas. Gracias por sus ofrendas, gracias por ese corazón generoso. Y si alguien, por favor, me recuerda el número de NECI a nombre de Milena Bermúdez,
Normita, aquí está. 301, 551, 2161. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por sus aportes, gracias por esas semillas, porque seguiremos no solamente aquí en esta misión de todos los días, sino también en la misión donde el Señor nos proponga, nos llame y a la cual fuimos enviados. Entonces, también los invitamos a los grupos de formación, de oración. Tenemos grupos de oración de lunes a sábado. En este momento no tengo la diapositiva, el flyer, pero para invitarlos y también en esos grupos presenciales para las ofrendas. Se puede también ofrendar ahí en los grupos presenciales. Dios les bendiga, un gran abrazo. De verdad que el Señor siempre está pendiente de nosotros. Recordemos que es un Padre providente. Y así, conforme provee nuestras necesidades, que nosotros también podamos, no solamente en los aportes económicos, sino también en todos los aportes, esos aportes llenos de amor de verdad, el amor por el otro, el amor que Dios nos ha regalado, podamos nosotros también darlo a los demás. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Feliz y bendecido día. Amén.